María Nieto Carabeo. Es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría en Ciencias de la Educación del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. Me di cuenta que no, más bien me dediqué a la educación ambiental cuando me di cuenta que la educación no era educación ambiental. O sea, lo que pasa es que yo crecí en un lugar, pues todavía en la década de los 60, en un lugar muy bello del estado de San Luis Potosí, una zona de humedales, una zona agrícola, pero también de humedales muy grandes, de manantiales, ríos, ojos de agua, arroyos, bueno, con mucha agua, una zona cálida semitropical. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando salí de San Luis, yo salí de San Luis de Río Verde a los 17 años de edad. Cuando llegué a San Luis me sorprendió darme cuenta que no toda el agua del mundo era transparente. Yo pensaba, como había crecido en Río Verde, allá el agua es muy, muy transparente. Fue uno de mis shocks, como te diré, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces, yo crecí en un lugar muy bello, tuve una educación, pues yo creo que privilegiada, porque estuve en escuelas eh, muy bonitas, con mucho espacio. No te puedo decir que eran jardines, porque no, en la primaria yo estaba rodeada de naranjos, no había jardines o canchas. Simplemente la escuela donde yo estaba en medio de los naranjales de la región. Entonces yo crecí rodeada de eso, de una naturaleza ya modificada por nosotros, por la sociedad, pero todavía con cierta conservación, con cierto cuidado, ¿no? Por el agua, por el suelo. Entonces, mmm, cuando yo terminé la primaria, bueno, cuando yo terminé la prepa y me vine a estudiar agronomía a San Luis, más bien mi sorpresa fue al contrario, fue darme cuenta que muchas de las cuestiones que a mí se me hacían normales, como cuidar el agua o cuidar el suelo o pensar en la gente, pensar en los campesinos, la zona donde yo crecí era una zona agrícola, entonces pensar en la sociedad, pensar en el bienestar, en la salud de las personas. Mi papá era médico, entonces yo crecí pensando que cuidar eso era lo normal. Y cuando llegué a San Luis, a la gran ciudad, después de salir de mi pueblo, que se llama Río Verde, pues yo sufrí como una especie de decepción, ¿no? Cuando llevé la materia de ecología en la carrera de agronomía, me llamó mucho la atención, supe que esa materia era importante en mi licenciatura. Incluso todavía hoy en día, si tú lees mi tesis de licenciatura, te das cuenta perdón, de maestría, ya años después, te das cuenta que yo ahí pongo que uno de los problemas más graves de la formación agronómica es justamente la falta de una perspectiva ambiental. Yo en ese entonces le llamé de una perspectiva ecológica, ¿no? Estamos hablando del año de 1988, cuando me gradué de la maestría. Entonces, terminé la carrera de agronomía y luego entré a estudiar una maestría en educación, y ahí fue donde me di cuenta que la educación no era ambiental, para mi sorpresa. Y para que la educación fuera ambiental, uno tenía que dedicar a la educación ambiental. No sé si me explico. No. Yo más bien creía y sigo creyendo que la educación debe ser ambiental, debe ser social, debe ser cívica, debe ser sexual, debe ser, o sea, la educación debe ser la educación. Pienso a veces que si vemos todos esos temas que ahora trabajamos como líneas específicas, ¿no? La educación para la vida, la educación ciudadana, la educación ambiental, entonces pienso, si eso no es la educación, entonces qué es lo que hay adentro? Más bien me sorprende que si no está eso adentro, entonces qué es lo que queda adentro. Entonces, bueno, pues esa fue una de las razones que yo creo que es la principal que me orientó, que me llevó a dedicarme a esto. Ahora bien, en este proceso yo he entendido la educación ambiental como he entendido el ambiente no solo en su aspecto natural, sino también en el aspecto social, en el aspecto económico, político, etcétera, ¿no? Es decir, de cómo
las personas, las sociedades, las colectividades interactuamos entre nosotros mismos y nos relacionamos con la naturaleza. Por eso me refiero a eso. Pues es muy difícil definirla porque yo cambio mi definición más o menos cada semestre que arranco el curso de educación ambiental, que eso ocurre más o menos por el mes de febrero. Veo las del año pasado y digo, no, ahora ya pienso de esta otra manera, ¿verdad? Pero en general yo creo que es un proceso intencionado por el que buscamos eh, aprender muchas cosas, comprender el mundo que nos rodea, el mundo social, el mundo económico, el mundo natural. Y ese proceso de aprendizaje, ese proceso de comprensión, tiene el propósito de buscar las formas de contribuir a que este mundo sea un mundo más justo, un mundo más libre, un mundo donde protejamos mejor la naturaleza, protejamos mejor los sistemas que sustentan la vida humana, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es la educación ambiental en este momento. Ya de ahí se puede desdoblar a muchas otras cosas, pero creo que eso lo vamos a platicar enseguida. Pues esa es la pregunta que yo digo, o sea, si la educación estuviera cumpliendo su propósito, no la necesitaríamos, es lo ideal. Pero vemos que no es así, ¿correcto? Entonces, pues la educación ambiental la necesitamos justamente para eso, para plantearnos las preguntas sobre nuestra propia realidad, sobre nuestra relación entre nosotros, entre las personas, entre las instituciones, entre las sociedades y la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Y a partir de ahí, como ya te decía, buscar esa sociedad que deberíamos construir, ¿no? Uh-huh. O sea, más bien yo creo, mira, lo que ocurre es que la educación siempre tiene un propósito. Entonces, ¿qué es y para qué es? Van juntas. O sea, las dos preguntas van juntas. De hecho, con mucha frecuencia te vas a dar cuenta que definimos la educación por sus propósitos, ¿no? Entonces, podríamos decir que la educación en términos generales es un proceso intencionado de buscar aprendizajes, de buscar mejor entendimiento del mundo, no solo adquirir más información, sino más comprensión, más conocimiento, y en función de eso aprender a hacer cosas, aprender a intervenir en la realidad. Cuando le pones el adjetivo educación ambiental, ahí es donde entra el para qué, o sea, lo ambiental es lo que te está dando el propósito, ¿no? Entonces, por eso las dos definiciones de mi punto de vista van juntas, ¿no?